¿Sabías que hay diferentes maneras en las que se ha interpretado el libro del Apocalipsis de Juan? ¿Sabías que estas posiciones afectan también el entendimiento sobre lo que es o no es, o sobre lo que entendemos del milenio? Si quieres conocer el origen y la justificación histórica de estos entendimientos, quédate en este video de Teologizando. El Apocalipsis de Juan es un libro que siempre ha presentado retos en cuanto a su interpretación. Su estilo intrincado ha desconcertado a los exégetas durante siglos, tanto así que en algunas ocasiones se puso en duda la importancia del libro. Por ejemplo, se sabe que Lutero no apreciaba tanto el libro. De igual forma, Calvino, que comentó casi todos los libros de la Biblia, no comentó el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, en la actualidad ha resurgido un interés por entender el Apocalipsis y muchos se están acercando al texto para intentar discernir su significado. Pero para entender las distintas miradas del Apocalipsis en la actualidad es necesario que entendamos cómo diferentes eventos históricos han influenciado en estas distintas miradas. Lo primero que se debe señalar es el tiempo de redacción del libro. Tradicionalmente se ha pensado que su redacción fue alrededor del año 90 después de Cristo, a finales básicamente del siglo I. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque supone una mentalidad de un judeo cristiano, o sea de Juan, que había atravesado por el trauma de ver la destrucción del templo de Jerusalén, al igual que de la ciudad de Jerusalén. Debemos recordar que, según vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, los miembros de la iglesia se reunían en Jerusalén, los miembros de ahí de Jerusalén, y seguían yendo al templo como una costumbre judía que era acudir al templo. Por eso, ver la desaparición y la destrucción del templo y de la ciudad central del cristianismo debió haber supuesto un gran trauma. Además de eso, las persecuciones pudieron haber desembocado en el autor del Apocalipsis en querer tener la necesidad de traer un mensaje de esperanza con su obra. En contraposición, hay quienes ven en Apocalipsis una profecía de la destrucción del templo, de modo que la datación del Apocalipsis tendría que haber sido antes del año 70 después de Cristo. Para poder sostener esta posición, los que la defienden utilizan como fuente la guerra de los judíos de Josefo y tratan de relacionar los eventos de Mateo 24 y de Apocalipsis con los eventos señalados en la guerra de los judíos de Josefo. A pesar de esta idea preterista o semipreterista que algunos defienden hoy, en el siglo II gran parte de la iglesia todavía estaba influenciada por el pensamiento apocalíptico, característico de una parte del judaísmo del Segundo Templo y que también influenció a los escritores del Nuevo Testamento. Por eso, la iglesia del siglo II era mayormente quialista, o sea, creían en un futuro milenio literal. Por eso, uno de los acercamientos más antiguos al libro de Apocalipsis es el futurista. En esta visión se esperaba un cumplimiento futuro de las profecías del libro de Apocalipsis. Según esta hermenéutica, habría un periodo de tribulación seguido por la segunda venida de Cristo para instaurar el reino milenial, terminando luego con el estado eterno. Esta visión fue importante para padres de la iglesia como Ireneo o Tertuliano. De hecho, en Tertuliano también vemos un comentario en el cual se puede ver la idea de la asunción al cielo para los suyos. Y hay que entender el tiempo en el que vivían los padres de la iglesia. A finales del primer siglo, los judíos rompieron definitivamente con la creciente secta de los cristianos, o sea, de los seguidores de Jesús. El cristianismo ya no se identificaba con el judaísmo, provocando que el cristianismo pasara a ser una religión clandestina. Al parecer, estos cristianos del primer siglo y del segundo siglo entendían que estaban atravesando por un periodo de tribulación y por eso esperaban el regreso de Cristo para deshacer las obras del anticristo, que parecía ser quizás el Imperio Romano o alguna figura que se levantaría dentro del Imperio Romano.
el regreso de Jesús iniciaría el milenio como antesala del estado final. Pero con el pasar de los años y los siglos, esta visión fue cambiando. Tras más de 300 años de existencia de una iglesia cristiana clandestina y a veces perseguida, a principios del siglo IV, con el Edicto de Milán, se legitimó el cristianismo y más adelante, en el año 380, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio. Si Roma o algún romano iba a ser el anticristo, había un problema. ¿Cómo era posible que existiera un anticristianismo romano o un anticristo romano y si ahora Roma era un territorio cristiano? ¿Acaso se iba a cumplir la profecía de Jesús de la predicación del evangelio por todas las naciones en ese momento gracias a la cristianización del imperio romano? Sin embargo, los de esta época no sabían que unos pocos años después una gran cantidad de bárbaros invadirían en diferentes grupos al ya maltrecho Imperio Romano de Occidente, provocando su caída. Aunque es importante señalar que en Oriente siguió existiendo el Imperio Romano durante 1000 años más bajo el nombre del Imperio Bizantino. En ese tiempo de confusión, mientras el Imperio de Occidente se desmoronaba, hubo un hombre que vivía al norte de África que atravesó todo este proceso, desde la oficialización del cristianismo hasta las invasiones bárbaras y la eventual caída del Imperio Romano. Y este hombre fue Agustín de Hipona. Agustín, que había salido de la secta maniquea, estaba influenciado por el popular método de interpretación bíblica que había sido hecho famoso por Orígenes, el método alegórico. Agustín comenzó a ver el Apocalipsis de forma diferente. Quizás el Apocalipsis no se trataba de eventos históricos y un milenio literal futuro, sino que se trataba de explicar una realidad espiritual. De ser así, todo el libro debía verse de forma espiritual, incluyendo el milenio. El Apocalipsis dejó de ser entonces una serie de profecías del futuro, lo que implica que lo que Juan describía como un milenio se trataba en realidad de algo espiritual. Y hasta hoy a esto se le llama como el amilenialismo. La visión de Agustín de Apocalipsis fue dominante en la iglesia durante casi 10 siglos. Hubo algunos teólogos que se apartaron de esta mirada escatológica, pero en su mayoría la iglesia preservó esta visión. Y esto no cambiaría mucho en el tiempo de la Reforma, pues los primeros reformadores le dieron poca importancia al Apocalipsis de Juan, por lo difícil que era su comprensión, y entonces en gran medida permanecieron siendo también amilenialistas. Pero eventualmente y en algunos esta visión comenzó a cambiar. Muchos comenzaron a ver los avances de la iglesia en el tiempo de la Reforma como el avance del evangelio que debía suceder en los postreros días. Estos cristianos comenzaron a ir por todo el mundo llevando el evangelio, pues ellos pensaban que la iglesia católica no era la verdadera portadora del evangelio, y entonces el hecho que ellos estaban expandiendo el evangelio era una señal de la cercana segunda venida de Cristo. Si esto era así, la iglesia estaba atravesando un periodo milenial y solo debían seguir expandiendo el evangelio para precipitar la llegada del Mesías. Para fortalecer esta mirada, estos comenzaron a tener una visión preterista de los eventos escatológicos narrados en el Nuevo Testamento, suponiendo una datación temprana de Apocalipsis, lo que implicaba que todas las profecías estaban cumplidas, aguardando solo por el regreso de Jesús. Así se afianzaron las tres miradas predominantes de cómo entender el Apocalipsis. La primera es la futurista, que es la premilenialista, que estuvo ausente por muchos siglos, luego que algunos padres de la iglesia la tuvieran, y que de cierto modo resurgió en el dispensacionalismo. La idea idealista o espiritual,
que es la más cercana al amilenialismo y que fue la que reinó en la iglesia durante muchísimos siglos, y finalmente la preterista parcial, que es la más que se acerca al postmilenialismo, que veía todas las promesas cumplidas, excepto el regreso de Jesús en su segunda venida. En este punto hay que aclarar algo. Hay una cuarta mirada que es poco numerosa, pero que es sumamente peligrosa. Esta es la mirada preterista total. Esta forma de preterismo enseña que Cristo ya vino de forma espiritual, presumiblemente en el año 70. De modo que se mezcla la idea de las profecías ya cumplidas del postmilenialismo y la espiritualización del amilenialismo para enseñar que ya estamos en el estado eterno. Por eso, según esta mirada, no hay que esperar el regreso de Jesús, porque Él ya vino de forma invisible. Pero esto contradice la esperanza ortodoxa de la iglesia del regreso de Jesús. Pues si algo ha esperado siempre la iglesia, es el regreso de nuestro Mesías. Todos tenemos nuestra hermenéutica predilecta para mirar el Apocalipsis. Por ejemplo, yo me inclino por la mirada dispensacional progresiva, que entiende que va a haber un milenio literal futuro. Pero más allá de cómo interpretamos la totalidad del libro, hay una esperanza que une a toda la iglesia de Cristo, que es la contenida al final del libro del cual estamos hablando. Estas fueron las palabras de Juan al final de Apocalipsis. Dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y termina diciendo así el Apocalipsis: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y por eso nosotros lo repetimos en este canal: ven, Señor Jesús.